Bueno, entonces, doña Marta, estábamos hablando en este momento, pues contar quiénes éramos, que somos una organización privada, una fundación privada sin ánimo de lucro, que a través de, que ya lleva 61 años de experiencia en el país, manejando los procesos de rehabilitación, tanto para personas ciegas como con baja visión, a partir de los 5 años de edad, sin límite de edad, siempre y cuando la discapacidad visual tenga mayor peso que a veces otras condiciones de discapacidad y que les permita pues, realizar y hacer parte del proceso. Contarles también que a partir del año 2007 inicia la primera alianza con el Hospital Universitario San Vicente Fundación de Medellín, donde de manera conjunta se organizan pues unos compromisos para dar inicio al desarrollo del programa. Esta alianza todavía continúa teniendo en cuenta que el hospital digamos, tiene influencia sobre otras regiones del departamento donde el crack todavía no ha llegado, y en la región del Chocó, donde realmente hemos intentado, pero ha sido muy difícil llegar. Entonces, digamos, a una parte de la población residente en el departamento del Chocó le toca a veces desplazarse a la ciudad de Medellín, lastimosamente. Este primer pilotaje sirvió para generar a partir de allí una serie de experiencias y de nuevas alianzas que se han gestado a través de, en algunos casos, de alcaldías municipales, gobernaciones, hospitales, bibliotecas públicas, EPS, Club de Leones y Rotarios. De hecho, en Medellín estamos desde el inicio con el Club Rotario Nuevo Medellín. Con el fin de sumar esfuerzos que nos permitan dar cumplimiento a los objetivos que básicamente están relacionados en lograr el máximo de autonomía personal para transformar la vida de estos seres humanos. Básicamente, entonces, además de los procesos de habilitación y rehabilitación, nos proponemos avanzar. Bueno, básicamente entonces el alcance del programa es, además de los procesos de habilitación y rehabilitación, lograr el máximo de participación social de la población vinculada, porque estamos convencidos que es la forma de transformar sus vidas. No podemos hacer todo este esfuerzos que se hacen para que las personas regresen nuevamente a su casa, permanecer inactivas y, lógicamente, cuando se encierran, pues olvidar los aprendizajes. Entonces, hacemos una apuesta a la línea de educación en todos los niveles, educación básica, primaria, media, técnica, tecnológica, educación superior. En OCIT Tiempo Libre incluimos allí, estamos hablando de todos los lenguajes artísticos, lo que tiene que ver la escritura, la música, las artes plásticas, los tejidos, de acuerdo, digamos, a las zonas y a las regiones donde nos encontramos en el país, que tienen algunos tejidos muy característicos, y el deporte. Y por último, la línea de empleabilidad y entornos productivos. Básicamente con esto creemos que transformamos y estamos convencidos, transformamos la trayectoria de vida de todas las personas con discapacidad visual, sus familias, a la vez que estamos contribuyendo al cambio de imaginario social frente a la discapacidad. En medida que ellos se toman, pues empiezan a ser activos, a estar fuera de sus casas, a tomarse, digamos, a tomarse en los distintos espacios públicos, pues de alguna manera es como el resto de los ciudadanos que tienen alrededor, tienen la posibilidad de pensar que ellos sí son seres humanos que manejan competencias, que manejan pues que son autónomos y que pueden participar en igualdad de condición a los demás seres humanos. Para lograr este tema de la inclusión social, pues tejemos relacionamiento también con entidades de orden nacional que tienen incidencia sobre diferentes programas del país, en todo el país. Entre ellas está, por ejemplo, el INCI, que es el Instituto Nacional de Ciegos, pertenece, hasta estos días pertenecía al Ministerio de Salud,
hoy está haciendo la transformación específicamente para hacer parte del Ministerio de las Igualdades. El INSI, pues además tiene una biblioteca, entrega libros y textos accesibles para las entidades que le apuestan a la inclusión social, como son las bibliotecas públicas que hay en cada uno de los municipios, las bibliotecas de las instituciones educativas en general. ¿Dónde estamos en este momento? Para este año es importante mencionar que el CRAC no busca, digamos, institucionalizarse permanentemente en un lugar de manera indefinida, sino que vamos dando cobertura de atención de acuerdo a la caracterización. Cuando se logra identificar en un municipio específicamente un grupo poblacional importante, pues el CRAC maneja y tiene un grupo de profesionales capacitados bajo un modelo único, entrega, digamos, una serie de recursos para el desarrollo del programa, como son todo el material que se requiere para el desarrollo del mismo. También se hace entrega anual, digamos, digamos, para la población que no tiene acceso, porque no tiene, básicamente por falta de recursos, de algún material tiflotécnico, entre ellos el bastón de movilidad para las personas ciegas y para algunas personas de baja visión. No todas las personas de baja visión requieren uso del bastón de movilidad, pero un grupo, de acuerdo a su diagnóstico, sí. A los niños se les entrega la regleta braille y el ábaco como herramientas fundamentales para que apoyen su proceso de aprendizaje. Todo esto pues se hace sin ningún costo, el CRAC consigue los recursos para poder dar respuesta como a estas necesidades. Bueno, y los aliados generalmente nos apoyan con el tema de las locaciones físicas, la conectividad a internet, algunos equipos de cómputo para que ahora les contamos que trabajamos pues las barreras comunicativas a partir del uso de la tecnología accesible, y los aliados que tienen pues también a disposición acciones para la inclusión y la participación social, también los vinculamos con ellos. En este momento entonces estamos en Atlántico, en Barranquilla y Candelaria, hemos estado allí también en Atlántico, en Soledad, digamos el año anterior, ya allí se terminó la atención de la población y por eso se hizo el traslado del programa Candelaria. En Cauca, en Popayán, Santander de Quilichao, Silvia y Guachené, en Meta, en Villavicencio de Acacías, en el Cesar, en Valledupar, en Antioquia, en Apartado. Anteriormente estuvimos en Támesis, que allí había un grupo importante también de población con discapacidad visual y toda se vinculó al programa. En el Valle del Cauca, en Cali y Tuluá, en Magdalena, Santa Marta, Fundación y Plato, también Tenerife, que lo abrimos recientemente con un grupo poblacional también importante que había en años anteriores. También se ha estado, por ejemplo, en Aracataca y en Ciénaga. En Pereira, en Risaralda en Pereira, en Quindío en Armenia, en Guajira y Maicao. El año anterior estuvimos en Barrancas, Nariño, Pasto y Piales, La Unión, en Tolima, Ibagué y Espinal, en Casanare, en Aguazú, Nunchi, en Monterrey, en Sucre, en Sincelejo y en Boyacá, en Chiquinquirá y Sogamoso. Básicamente, como les decimos, llevamos a las distintas regiones 3 programas. El primer programa es habilitación de personas ciegas, que va dirigido a niños entre 5 y 14 años de edad. ¿Por qué separamos los niños ciegos de los adultos ciegos? Porque los niños ciegos requieren de otras estrategias diferentes en la edad temprana en comparación a los adultos jóvenes y adultos mayores. El segundo programa es rehabilitación personas ciegas, que se brinda para la población de 14 años en adelante. Y el tercer programa, rehabilitación personas con baja visión a partir de los 5 años de edad. Aquí las estrategias que se manejan para niños, jóvenes y adultos son muy similares, entonces por eso sí quedan agrupados, digamos, dentro del mismo programa.
qué actividades trabajamos con ellas. Básicamente son estos componentes: el desarrollo sensoperceptual, cognitivo y manual y funciones mentales superiores. Existe como el mito de que las personas ciegas tienen, por ejemplo, muy buen oído o tienen muy buen gusto o desarrollan mejor el tacto. Esto es posible siempre y cuando se trabaje, o sea, de manera espontánea no surge, no aparece de la noche a la mañana. Si bien el cerebro, cuando hay una pérdida visual, empieza a hacer pues como unas acomodaciones, pero es importante el trabajo para lograr el cumplimiento de los objetivos. Por ejemplo, con los niños y los jóvenes que van a aprender braille, necesitamos realmente trabajar muchísimo todo el tema táctil, porque es la única forma de ellos poder hacer una buena lectura del braille. El componente físico tiene que ver con la orientación y movilidad, no solamente lo que tiene que ver en el uso y el arrastre del bastón de movilidad, sino toda la ubicación, digamos, espacial que ellos tienen alrededor, utilizando diferentes referentes, ¿sí? Referentes auditivos, especialmente, allí cuentan también otros temas como la posición del sol y cómo la sienten ellos en su propio cuerpo, para saber si están caminando hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente o el occidente. Bueno, y cuentan otros factores pues también. También se les enseña el uso del transporte público de acuerdo a las regiones donde se encuentran, para que ellos sepan subirse, bajarse de los buses, o en caso de los municipios donde el sistema de transporte o el mototaxismo, pues también enseñarles el uso digamos, de las motos sin que corran el riesgo de quemarse, que es lo más frecuente cuando se queman con los tubos de escape pues de la gasolina por la temperatura que manejan. Y en otras áreas, perdón, y en otros lugares pues donde hemos estado, que los medios de desplazamiento son básicamente como las vías fluviales, también se les enseña este tipo de estrategias. El tercer componente tiene que ver con la independencia personal, que de acuerdo con la edad se va trabajando. No es lo mismo para los niños más pequeños que para los jóvenes y los adultos. Por ejemplo, en todo se trabajan las actividades básicas cotidianas, tiene que ver con el uso de estrategias para el baño, la higiene mayor, la higiene menor, el vestido. En el vestido se incluye, digamos, el reconocimiento de prendas, que se las pongan al derecho, que de acuerdo a unas características propias se identifiquen los colores, que sepan combinar los colores, que sepan amarrar los zapatos, pues, y como decimos en general, así el tema del acicalado, pues de organizarse, a las mujeres, digamos, que están interesadas en un maquillaje sencillo, lo puedan hacer, y los hombres incluso, pues, el tema de la afeitada. Entonces, bueno, y la parte de la alimentación, de tal manera que puedan usar incluso cubiertos que sepan partir los alimentos dentro de sus platos, pues donde tienen servida la alimentación. Y manejar pues para que la comida no se les salga digamos, de los recipientes. Además, en las técnicas de la vida diaria, pues a los más chiquiticos no se les enseña, pero a medida que van creciendo y están un poquito mayores, se trabaja, digamos, lo que es algunas actividades de aseo en casa, para que ya lo puedan ejecutar, organización de la cocina, se les enseña técnicas de cocina, no damos clases de cocina específicamente, trabajamos lo que tiene que ver con técnicas como es pelar, partir, rallar, picar, el manejo y el vertimiento de líquidos fríos, líquidos calientes y el manejo de la estufa también. De acuerdo a las características que tiene cada una de las regiones del país. Aquí también se trabaja en técnicas de la vida diaria, el reconocimiento y el manejo del dinero, mediante varias estrategias que existen. El componente de comunicación tiene que ver para los más pequeños con el aprendizaje del braille y el ábaco. Los niños pequeñitos sí se les enseña a la par, a medida que sus compañeros de aula están aprendiendo a escribir en tinta, los niños están aprendiendo a leer y a escribir en braille y a sumar y a realizar operaciones básicas con el apoyo del ábaco, inicialmente para los más pequeñitos el ábaco abierto, pero luego el ábaco cerrado.
A medida que van creciendo, pues el uso de la tecnología se les va involucrando. Ya los celulares de mediana y alta gama que existen hoy por diseño universal deben traer la accesibilidad, pues, que se le puede activar para que se convierta en un recurso, y ellos a través del uso de unos comandos que son muy sencillos y unos pellizcos, nosotros llamamos pellizcos cuando, como el desplazamiento entre los dos deditos, el índice y el pulgar, cuando se abre y para cerrar. Bueno, eso con relación a los celulares, y para los equipos de cómputo, los lectores de pantalla y los magnificadores. Estos son dos software que entrega el Ministerio de las TIC de manera gratuita, se los entrega a ellos previa solicitud. Y para las entidades que le apuesten a la inclusión social, también se los entrega de manera gratuita. Cuando hablamos de entidades es en general las instituciones educativas, las bibliotecas públicas, las empresas que quieran apostar y que le estén apostando también al trabajo de las personas con discapacidad visual. Entonces también previa solicitud se entrega y se pone pues a disposición para el uso continuo. Esto es importante, estos 4 componentes de los cuales hago referencia se trabajan de manera presencial en cada una de las regiones y los municipios donde se hace presencia. Están a cargo de un profesional pues preparado para implementar estas acciones. Los 2 componentes que vamos a hablar a continuación se trabajan por teleorientación fundamentalmente, de manera individual y a través de algunos talleres que son grupales. Se les brinda asesoría en psicología y trabajo social a ellos y a sus familias, desde psicología para apoyo y el manejo, lo que tiene que ver con el duelo, digamos, asociado a su condición de discapacidad visual, que sabemos que no es fácil, lógicamente otras pérdidas asociadas que se presentan posterior a ello, generalmente, y desde trabajo social, mucho el tema de los derechos humanos para tratarlos de ubicar en el nuevo contexto de la, digamos, y el nuevo paradigma relacionado, digamos, de la discapacidad. A nivel mundial, básicamente hemos hecho un recorrido, digamos, de 3 paradigmas grandes que han marcado como históricamente el enfoque de la atención a las personas con discapacidad, y entonces ahora nos interesa pues que ellos entiendan mejor el paradigma social que está fundamentado en los derechos humanos, que ya no es desde la presidencia donde se buscaba pues digamos el tema del pobrecito yo tengo derecho, no tengo deberes, a mí que me sostengan, a mí que me den todo, la sociedad que me asuma, bueno, y que se haga cargo y responsable de mí, yo no tengo nada que aportar, es empezar a cambiar pues todos esos imaginarios para que ellos realmente se empoderen de manera diferente. Y desde asesoría ocupacional, pues lo hacemos también a través de teleorientación, de manera individual. Los tenemos perfilados, ellos cuando ingresan al programa nosotros perfilamos, digamos, los usuarios, sabemos en qué estado están en cuanto a sus niveles educativos, en general, pues por municipio, por departamento y digamos por país, pues ya tenemos, digamos, un consolidado, sabemos en qué están, quiénes trabajan, quiénes no, pues en general los niveles educativos son muy bajos, sobre todo en los municipios más pequeños, eso asociado pues quizá a la percepción que tenían sus familias anteriormente frente a la discapacidad, a las barreras que por muchos años puso el sistema educativo para recibirlos y acogerlos de buena manera. Entonces también esto ha hecho que de alguna manera valga la redundancia, como que el ciclo de la pobreza continúe. En general la población con discapacidad visual son grupos poblacionales que tienen recursos económicos muy bajos y que el trabajo fundamental que hemos encontrado que realizan hasta ahora, digamos, prima mucho el tema de emprendimiento en muy pequeña escala,
que quizá pues no les ofrece ni les garantiza unos ingresos que realmente puedan, digamos, cumplir unas responsabilidades. Estamos en pos de cada vez mejorar, pues, lógicamente sus niveles educativos, sus procesos de formación, digamos, para el trabajo, de tal manera que poco a poco, pero este sí es un trabajo que es más a mediano plazo en el tiempo, pues puedan ir teniendo mejores oportunidades. De hecho, pues ya en las ciudades grandes tenemos jóvenes en universidades con muy buen desempeño, destacados. Esta semana estaba hablando con un chico por allá en el Meta que está haciendo incluso un doctorado y su desempeño es muy sobresaliente. Pero no es la generalidad. Ellos a veces nos pasa que también nos hacen mucha marrulla porque se sienten cómodos en el programa, porque se sienten que el profesional, que son queridos por el profesional, que son como valorados. Entonces ellos van haciendo un poquito como de roncha, decimos nosotros, postergando como el cumplimiento de los objetivos para así como tener un espacio donde ellos se sientan que pertenecen. Pero para eso nosotros les hablamos claro, pues de que eso lo debe cumplir es la intención de participación social para que ellos sigan generando lazos sostenibles en el tiempo. Bueno, eso es como el CRAC. No sé si tienen alguna duda con relación a la entidad. Doctora, Sí. doctora Nora, es bueno que conozca el proceso que llevamos acá en apartado las personas que hemos impactado, tanto en el municipio como a nivel regional, ya las oportunidades que están generando de empleo, ya digamos las actividades de empleo que ya identificamos que hay potencial para buscarle trabajo a los discapacitados visualmente. Entonces, como para hacerles como un resumen de parte suya a ellos. Bueno, perfecto, me voy a atrever aquí a abrir la matriz porque Berta iba a ingresar, pero creo que está como ocupadita en la atención, sobre todo que esta mañana tuvimos una reunión que hacemos mensualmente de articulación, entonces a veces, ¿qué, perdón? Ay, Berta, perfecto, bueno, ¿alcanzaste a escuchar la pregunta como para que tú nos cuentes y yo luego socializo la parte de lo que estamos haciendo con relación a la inclusión? La pregunta que nos hacían es qué población estamos atendiendo en este momento, tanto en el municipio de Apartado como en Necoclí, y cuando empezamos, como contarles un poquito cuando iniciamos las acciones allí. Bueno, buenas tardes. Iniciamos las acciones para ser exactos a finales de abril. Iniciamos acá en la Sala León, Casa de la Cultura para ser exactos, acá en Apartado, Parque Los Bomberos o en este momento Parque Infantil. Tenemos un aproximado, para ser exactos, estamos con un proceso de habilitación de una de las usuarias acá en Apartado, para ser exacto. Estamos brindándole el servicio a 13 personas con ceguera, a 11 personas con baja visión y solamente acá en la región, en esta parte de Apartado. Por ahora, esperamos poder continuar ampliando, mientras que en Necoclí continuamos con la habilitación, que sería solo una persona también. Ceguera en este momento brindamos el servicio a 6 personas, mientras que a baja visión se lo estamos brindando a otras 6 personas. ¿Listo? Bueno, con relación a la inclusión social, desde que llegamos pues hemos tenido relacionamiento con ustedes como Club de Leones, pues lógicamente nos han apoyado de manera importante y significativa en todo el tema de la inclusión. Hemos venido fortaleciendo, en torno a digamos, al tema educativo, como a la línea de educación, realmente tenemos más población joven y adulta que niños, a excepción en Necoclí, que hay 2 niños. Esos niños pues los tenemos en este momento, están escolarizados y estamos haciendo, digamos, el acompañamiento que se requiere, de tal manera que si requerimos, pues como que si la institución educativa necesita apoyo,
para formarse mejor para la atención en los procesos pedagógicos de estos niños lo puedan hacer. Entonces vamos en ese proceso. La semana entrante ya definimos, por ejemplo, si se requiere, de tal manera que le solicitemos al INSEE el apoyo correspondiente. Básicamente, bueno, eso es lo que tiene que ver como con la educación básica y media. Para la educación técnica hemos estado articulando fundamentalmente con el SENA. Ellos tienen una apertura importante en torno a poder atender a la población con discapacidad visual en las distintas ofertas que se tienen, digamos, para la población en general. Años atrás se tenía la concepción, digamos, que ellos solamente podían realizar un tipo de oficios muy característicos y eso se generalizó mucho, digamos, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Yo creo que todos recordamos, no sé si en Apartado, pero en Medellín sí recuerdo mucho, cuando íbamos o vamos al centro, sobre todo como al Parque Berrío y al pasaje, ¿cómo se llama eso? El pasaje que va entre donde era anteriormente el bar Ganadero en la avenida La Playa, que estaba llena de loteros, ¿sí? Porque el oficio fundamental para ellos era la venta de lotería y así se impulsó en la mayoría de las ciudades del país a partir de una propuesta que hizo la FOAL, que es la Fundación 11 para América Latina. Incluso, entonces, esa experiencia no solamente se llevó a nivel de Colombia, sino en otros países de América Latina. Lógicamente, a medida que ellos han venido mejorando sus procesos de formación y que muchos, digamos, de estos procesos de lo que tiene que ver con los juegos del azar se han sistematizado, pues ellos también han perdido allí rol y también han aspirado a que puedan hacer, sí, puedan formarse y prepararse para hacer otros oficios. Posteriormente surgió mucho también, digamos, el tema de los masajistas. De hecho, el SENA apoyó muchísimo esta experiencia por varios años, formó varias personas como técnicos en masajes de diversa índole, pues son básicamente masajes de relajación, de drenaje de líquido linfático, pues son como 4 modalidades distintas. Finalmente el Ministerio de Salud le dijo al SENA, ustedes no tienen por qué formar y certificar en este tema no les corresponde a ustedes, es de una responsabilidad más, digamos, mayor. Las personas que manejan este tipo de cosas deben conocer muchísimos más parámetros relacionados con la salud. Entonces se paró esta formación. Esto también teniendo en cuenta que incluso en muchísimos países también se hizo esta escuela. Me cuentan, yo no conozco, pero digamos en Corea, digamos los masajistas ciegos tienen un rol preponderante, son muy bien vistos y son las personas llamadas a trabajar, digamos, con cierta población que lo requiere. Entonces los contratan para dar masajes en entidades pues importantes. Lo mismo sucede en el Japón. Aquí desafortunadamente el tema de masajes se volvió muy bizarro y entró a formar parte como de un, digamos, a llamarse, ¿sí? Digamos, o a darle nombre a otros oficios, digamos como masajistas, para poderlo sacar a la luz pública. Entonces eso también generó un alto riesgo para la población, ¿sí? Que se formó en esto, tenía la intención, por ejemplo, de hacer masajes domiciliarios, pero esto se volvió muy complejo y hubo que pararlo, porque realmente los llamaban, entraban a una casa, no sabían de quién, no sabían a quién se iban a encontrar, donde realmente los incitaban a participar de otro tipo de acciones. Entonces, básicamente, pues era muy complejo ese tema. Hoy por hoy, entonces, también el SENA siguió fomentando una serie de cursos cortos, básicamente en temas más artesanales, elaboración de bisutería, de productos en cuero, de productos en otros tipos de materiales como para ellos. Pero muchos dicen, no, yo no quiero ser un artesano, yo quiero formarme en otra cosa,
digamos, en otros procesos que me puedan dar ingreso a un empleo competitivo, porque también sabemos que emprender en este país no es fácil, se requieren recursos, ellos no los tienen, y bueno, ahí hay una serie de limitantes. En este momento, bueno, con relación al trabajo, entonces vamos allí para esta última convocatoria que hizo el SENA, que la abrió, se cerró el viernes de la semana pasada, pues de apartado INECOCLI no se inscribió ninguno de los usuarios. ¿Por qué quizá no se inscribieron? Aunque estuvimos hablando realmente del tema con ellos, porque básicamente no habían presentado pruebas IFEX, entonces esa es una de las limitantes, que para hacer una técnica deben tener y una tecnología deben tener pruebas IFEX, digamos, haberlas presentado. No interesa tanto el puntaje como en las universidades públicas y privadas, pero sí deben haber presentado la prueba IFEX. Entonces, algunos ya se habían matriculado con el SENA, iniciaron algún proceso de formación certificada, pero se retiraron sin dar ningún tipo de excusa al SENA, y en estos casos el SENA sanciona ¿cómo? Más o menos son 5 años que se toma para no permitirles el ingreso. Entonces ellos tienen, digamos, quedan bloqueados, entre comillas, como castigo por haberle restado a otras, digamos, a otros ciudadanos del país la posibilidad de haber ingresado al SENA. Entonces, cuando promovemos este tipo de cosas, sí tratamos de que estén muy convencidos y que asuman, digamos, la responsabilidad que se requiere para terminar los procesos de formación. Otra de las, digamos, situaciones por las cuales ellos, por lo menos específicamente en apartado INECOCLI, no se vinculan con procesos de formación, es que consideran como que la vida no les va a dar tiempo, ¿sí? O sea, que ya son adultos y que para uno o terminar un bachillerato o volver a presentar, porque es posible volver a presentar las pruebas IFEX o presentarlas por primera vez, pero para presentarlas nuevamente, pues lógicamente va a haber un proceso de preparación que garantice pues un buen puntaje. No se trata de sacar pues 10 puntos, ni más faltaba. Entonces, este tipo de retos como que nuevos los desanima. En otros lugares sí hemos logrado pues que ellos realmente se convenzan que es una buena opción y una buena alternativa a asumir retos y medirse pues, entonces lo hacen. Bueno, con relación al empleo que hemos venido como pensando en este momento, también con apoyo de ustedes, realizamos contacto con una empresa social que presta, digamos, es una empresa de servicios. Puedo decir el nombre, Gustavo, ¿cierto? Sí, claro. Es Casa de Funerales San Nicolás, es una empresa importante en la región, tiene más de 100 empleados en su planta de personal. Nos hicieron la oferta de vincular una persona inicialmente con discapacidad visual para un call center. Si los resultados, digamos, son buenos a un corto plazo de esta persona, pues vincular una segunda persona. Ya hemos tenido como acercamientos importantes con ellos, desde conversaciones telefónicas, por internet, pues por plataforma y presenciales, acercamientos como que nos vaya permitiendo alinear la propuesta. Para la próxima semana vamos a hacer el análisis de puesto de trabajo, de tal manera que podamos identificar posteriormente cuáles serían como los ajustes razonables que la empresa debe hacer a la vinculación de esta persona con discapacidad visual, pero su gerente está muy, muy entusiasmada, incluso más desde la responsabilidad social que desde los beneficios tributarios que le generaría vincular una persona con discapacidad visual a su nómina. En este momento... Yo le iba a hacer una consulta. Sí. ¿Tú recuerdas la rifa que estamos haciendo acá de la casa? Pues no es el Club de Leones, sino que se hizo un acuerdo con un empresario del Quindío. Esa rifa la vamos a registrar ante la alcaldía. Y lógicamente parte de los ingresos que le debe dar a la alcaldía, vamos a trabajar a través de una figura para que nos apoyen al Club de Leones para este programa, básicamente el CRAP, ¿cierto? Y de otros. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que
podamos desarrollar, porque ya se han generado unas fuentes de empleo no muy formales, pero que están generando buenos resultados. Señoras, las madres, cabezas de familia, madres de esos hijos discapacitados visual, pueden tranquilamente trabajar en esa labor, y los mismos muchachos. Acá vemos el caso de Carlos Andrés, que él vende una rifa, pero es una rifa, la que apoya el Club de Leones, más formal. Entonces, eso es un tema de generación de buenos ingresos, que también podríamos visualizarlo, aparte de lo que ya estamos detectando en las fincas bananeras, como pegar el cartón para los embarques internacionales, como hacer labores, que con eso podemos hacer la capacitación con el SENA. Entonces, acá en Urabá tenemos, digamos, un potencial para rehabilitar realmente y llevar a perfilar esos beneficiarios del programa, ¿cierto? Sí. Yo quisiera que arrancáramos ya con el tema de lo que tiene que ver de la propuesta suya, porque nace de la cabeza de la doctora, que estábamos hablando de seguridad alimentaria, sobre todo en la población que se está manejando. Y como dio la casualidad que en Medellín, yo hablé con el compañero Carlos Hernández, y él me está comentando sobre lo que ya habían hecho al respecto, el tema de cultivar sus propias comidas. En Medellín lo hacen en balcones. Entonces, compañeros, para que nos comente la experiencia suya, para que miremos cómo vamos engranando, qué es lo que vamos a buscar, porque usted también, aprovechando que está acá la compañera Marta, para que empecemos a gestionar subvenciones como para acompañar este proceso ya a nivel distrital, porque nosotros vemos el impacto que tiene la Fundación CRAP, que es una aliada fenomenal para este proyecto y para otros proyectos del alcance que ellos tienen con otros clubes de leones a nivel nacional. Porque mire que, por ejemplo, en Barranquilla debería haber un club de leones acompañando el proceso de ellos, ¿cierto? En muchos de los sitios donde ellos están, deben haber clubes de leones que pueden acompañar y reforzar el proceso, porque acá lo que hay que es sumar esfuerzo. Entonces, para que nos haga, pues, para que nos comente cómo ha sido el programa que ustedes han desarrollado, si tiene una presentación sería bueno, si no, pues igual coméntenos para mirar cómo vamos estructurando y dándole como el segundo paso a este tema. Claro, y poder avanzar. Listo, Gustavo, muchas gracias. Muchas felicitaciones, doctora Nora, perdón por esta presentación y por el manejo de CRAC. Yo creo que en el 19 hubo un contacto por ahí en Medellín, sobre cuando estábamos nosotros empezando con lo de los chillitos, con los problemas de los amizajes. Sí, sí, nos hablamos de ese tema. Sí, lo quise gustar. Bueno, yo tenía una preguntita antes de cambiar de tema. Es los niños, ¿desde qué edad los reciben ustedes? A partir de los 5 años. Solamente en el Hospital Universitario San Vicente Fundación en Medellín y en el CRAC en Bogotá se atienden niños menores de 5 años, porque es que ellos requieren otro protocolo diferente para la atención, otros equipos distintos y otros, digamos, profesionales con otras competencias específicas en manejos muy concretos. Entonces, por eso no lo hacemos en todo el país. Muchas gracias. Porque por aquí van rebotando niños con problemas de baja visión. Cómo los vamos involucrando con CRAC. Pero lo podemos pensar, porque si están ubicados en Medellín, podemos generar la ruta para el hospital y lo podemos hacer posteriormente en otra reunión para que podamos articular ese tema. Listo. Y lo otro muy importante, lo que Gustavo dice de hacer los contactos con los clubes de las ciudades donde está CRAC, para que hagamos las articulaciones también por allá de esta campaña y de lo de la alimentación. Aquí cuando estuvimos y todavía, pues nosotros hemos tenido mucho contacto con el Banco de Alimentos, y cuando estuvimos en la campaña del año pasado, hicimos contacto con algunas entidades que trabajan los balcones, la huerta en los balcones, no nosotros directamente, sino con ellos, y con ellos hicimos contacto con algunas jardines infantiles
para que nos colaboraran en los jardines con estas huertas. Hay un grupo de familias en San Javier, en Manrique, donde ya están trabajando con las huertas a nivel de las caseras, y trabajamos con los jardines, como les decía, de donde nosotros hemos visitado, tratando de que ellos, donde tengan espacio, empiecen a hacer huertas para que los niños aprendan y sus padres y lo copien en sus casas, porque usted que da huerta pues, en cualquier jardín, en cualquier patio, lo pueden trabajar. Entonces la idea que me decía Gustavo es cómo, pues ya usted nos contará cómo lo podríamos articular con apartado de Ecoclí aquí de pronto en Medellín, con CRAC, con el personal que ustedes manejan, a ver cómo podríamos, y nosotros hacíamos el contacto, yo tengo algunos contactos con la Secretaría de Agricultura, con agrónomos de allá que nos pueden colaborar con esto. Ya sobre las subvenciones, pues se podría trabajar, lo que es algo ya a largo plazo, que tal vez nosotros sí hablamos como en el 19 de eso, con las subvenciones que podemos tener con la fundación de la Fundación de Cruz y Leones, pero es un proceso que ya lo podemos ir trabajando, que siempre es demoradito, pero sí lo podíamos trabajar. Bueno, yo le pregunto, de pronto hablábamos de hacer un pilotaje, digamos, en varias regiones del país. La pregunta, además de Antioquia, pues del Urabá antioqueño, de pronto en Medellín, si es el caso, pudiéramos de pronto pensar en otra región donde donde ustedes estén presentes y podamos como articular, digamos, donde nosotros estemos, donde coincidamos, digamos, estar y que se pueda llevar este programa a otros espacios y a otros lugares. Bueno, en Antioquia, en Guarne, pues Marta tiene muchos nexos con la alcaldía de Guarne y han trabajado mucho con ellos en trabajos de visión y en otras campañas. Y hay clubes en Andes y en Caucasia. Y fuera de Antioquia, por ejemplo, digamos, cuando nosotros hablamos hace un ratico donde estamos en los departamentos y en los municipios, ¿es posible pensar, por ejemplo, tomar a algunos municipios de esos también para llevar el programa? Sí, claro, podríamos hacer los contactos con los clubes de esos, como decía Gustavo, en Barranquilla, en Pereira, en Armenia. Un minutico, por favor, yo anoto. Entonces serían de pronto Barranquilla. Que no recuerdo los muéstrenos la foto, eso, muéstrenos la foto donde está. Perfecto. Creo que en todos hay clubes de leones. Bueno, ya la voy a volver a abrir, discúlpeme por aquí. Ya, inclusive yo ya le saqué una foto a esa página, a esas dos foticos, y en base a eso podemos hacer contacto con clubes de leones de esas zonas. Bueno, esta es, perdón, no la he compartido, discúlpeme, la abrí la diapositiva, pero la dejé aquí abajo. Entonces sería, en este momento creo que está cargando. Un minutico, por favor, yo ubico la diapositiva. Bueno, entonces estamos en, perdón, le doy ingreso aquí a la señora Marta Loaiza. Entonces estamos en Atlántico. Ay, no me... En Barranquilla y Candelaria hay clubes de leones. Perfecto. En el Cauca tenemos, bueno, Santander de Quilichao, no estoy seguro. Yo sé que en Popayán. Ok. Yo sí no estoy seguro. Yo tengo que consultar a ver si las hay. Listo. En el Meta, en Villavicencio o Acacias. Ahí, sí. Inclusive en Villavicencio, el Club de Villavicencio es el presidente del Consejo de Gobernadores actualmente. Es del Club de Villavicencio. Es muy colaborador, que nos puede colaborar mucho con esto, y aprovechar lo que se ha gustado ahora con Marta Loaiza, y recordar, nosotros le comentamos que el Club de Leones está partido en geográficamente en cuatro distritos. Regiones, ajá.
Sí, entonces nosotros pertenecemos al F2, que son los departamentos Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, me faltó uno, Bolívar, Chocó y Antioquia. Son 6 departamentos. Y en todas las capitales, por no decir casi, en todas las capitales hay clubes de leones. En algunas ciudades intermedias también encontramos, pero no estoy seguro. Yo tendría que buscar en el mapa o hacer contactos con los compañeros de esas zonas, si tenemos en otros clubes, en otras, así como Santander, Quilichaos, en Silvia, Guachene, no sé. Pero si quiere, bueno, con la lista, y yo le digo dónde sé que hay clubes de leones y podemos hacer contacto. Con Diego Marta, es la segunda vicegobernadora, que en el 25 va a ser la gobernadora de nuestro distrito, el F2, que ella nos puede colaborar mucho con todo esto. Bueno, Pasto hay, en Ipiales hay, en Ibagué, en Espinal también tenemos, en Maicao, en Armenia, Casanare, bueno, no estoy seguro. En Sincelejo tenemos un club muy bueno. En Sogamoso también hay. Quinquirá creo que también tiene. Yo creo que en todos donde están ustedes hay clubes de leones. Entonces, primero, la primera tarea sería definir en qué lugares, en qué municipios tenemos coincidencia, ¿cierto? Sí, sí. Esa sería como la primera tarea. La segunda tarea, entonces, ¿cuál podría ser en ese caso? La articulación, porque por lo que entendí ahora, ustedes articulan directamente con las secretarías de Agricultura municipales, ¿cierto? En algunos tenemos convenio con ellos, sí. La pregunta es, digamos ya ustedes con la experiencia que han tenido en este proceso, digamos, tienen un estándar como de taller, o sea, qué enseñar, qué aplicar, digamos, ya tienen como algo como definido de qué contenidos entregar a las personas que están interesadas en este manejo de las huertas. Bueno, como le digo, en las que se ha trabajado, ellos tienen ya como inicios de huertas. Entonces el técnico lo que les dice es qué tipo de hortalizas, de legumbres se puede sembrar, inclusive hasta aromáticas, ¿cierto? Sí, según porque la zona. Exactamente, tenemos pisos térmicos muy diversos en este panorama nacional, ¿sí? Correcto, entonces, sí, que quizás lo que se pueda producir así sea en pequeña escala en un lugar, pues no se dará en otro, por poner un ejemplo, ¿sí? Lo otro es, cuando se hace a gran escala, yo tengo que ir a ver cómo van el trabajo que ellos tienen en San Javier, que es donde los tienen más desarrollado, porque hasta cuando la última vez que hablé con ellos tenían, pues con el grupo que está manejando esto, ellos tenían en algunas casas por especie, es decir, ustedes van a cultivar lechuga, ustedes hacen otra cosa, y después le ayudan en el mercadeo, cuando son cantidades. Lo que se busca con la huerta casera es que sea autoconsumo, pues cuando son, entonces que yo siempre de todo un poquito, a no es que tengan mucha tierra y que puedan ir creciendo, pues sí que ya tengan para, ya se haría como intercambios, como otro de que con otras familias, con otras personas que tengan huertas, pero lo importante es autoconsumo. Aquí los jardines y los centros infantiles todos tienen alimentación, ¿cierto? Gratuita a los niños. Entonces no es tanto para el consumo de la cocina de ellos, sino para la familia de los niños. Yo les comentaba a Gustavo que uno tenía amarga experiencia, que muchas veces nos decían que hay niños que se llevan, como decir, ellos se robaban la comida, por decir algunas cosas de sus desayunos o almuerzos, lo escondían para llevarse para la casa. Lo que tenían hermanitos o la mamá no tenía comida, entonces para llevar la comida a la casa. Otros profesores les ayudaban, sobre todo los fines de semana, cuando habían puentes, les daban comida lo que llevaban para la casa porque sabían que el niño se iba a quedar sin comida sábado, domingo y lunes, hasta regresar de nuevo. Entonces parte de la campaña de la huerta era esto, de que ellos tuvieran y que les enseñaran a los padres a cultivar para autoconsumo, por ejemplo, lo más esencial, que tengan tomate, que tengan lechuga, que tengan repollo, cositas así que puedan hacer, que les ayuden para la alimentación de la casa, sí.
prácticamente es esto, ¿no? Como, bueno, entonces esto de los balcones de las terrazas nos comentaban que hay terrazas grandes de pronto casas que tenían buen lote, entonces las ayudaban con el cultivo y se hacían ya trueques con otras familias o les ayudaban con el mercadeo de lo que les sobraba. Lo otro era el contacto con el banco de alimentos para que el banco de alimentos le hiciera trueque con lo que ellos, más o menos como que lo que tiene Gustavo allá con las bananeras, es que si yo tengo este alimento que me está sobrando, usted me ayude con arroz o con algún grano, ¿cierto? Entonces hacían ese tipo de intercambio. La cuestión es empezar, esto pues es como a muy largo plazo, mirando, nosotros podemos ir buscando los contactos para las capacitaciones. Lo costoso ya es buscar la financiación para las semillas, para los abonos, para el manejo de esto, que ya es otra tarea, pues como la vamos buscando. Si esto lo hacemos nosotros con varios clubes de leones, los que estén interesados, yo me imagino que si lo pasamos a la Fundación Internacional, puede haber como más respaldo incluso en nuestro distrito, ¿cierto? Sí, claro, digamos en Medellín, trabajamos muy bien, ¿no? Sí. Eso no va a ser rápido, pero me imagino que sí lo podemos hacer con tiempo, porque es que claro, este programa lo ideal es de que se sostenga en el tiempo, ¿cierto? Sí. Y que sepa replicar. La cuestión debe ser el inicio, ¿cierto? Ya cuando, si son juiciosos los donde se capacitaron y lleven todas las instrucciones, donde podamos estar llevando el técnico periódicamente para que mire cómo van, ya eso va funcionando, porque de lo mismo que producen sacan la semilla, ¿cierto? Entonces ya va rodando, lo difícil es el inicio. El inicio, que ya le enseñen cómo se abona, cómo se mantiene. El club de Marta, Club Medellín Monarca, tiene 2 compañeros jóvenes que trabajan mucho con esto. Uno trabaja con lumbricultura y que sabe bastante de abonos y nos puede también asesorar mucho con esto. Nosotros invitamos a la niña, ella es ingeniera agrónoma, también trabaja con Marta, del Club de Marta, del Club Monarca, que también nos haya colaborado con charlas. Ella también, yo sé que se puede involucrar también en la campaña. Digamos, en Medellín yo creo que podíamos contar con los 3 clubes, casi que le puedo decir. ¿O no, Marta? ¿Sí está escuchando? Sí, compañero Carlos, lo felicito, muchísimas gracias por ese apoyo con la reunión, el compañero Gustavo y la doctora Nora Cecilia. Estuve un poquito pues modo escucha, pero me parece interesantísimo que pudiéramos hacer, compañero Carlos, la invitación, ya como ir formalizando esta articulación con nuestra nueva, usted que tuvo la asesor nacional de mitigar el hambre, hablemos con Amelita de nuestro distrito en primera instancia, que es la nueva asesora, y por qué no de pronto con el asesor de medio ambiente, y busquemos también, se me ocurre, el compañero Dixon, para poder ir dándole forma. A la doctora Nora le dejo una tarea, y si de pronto pues pudiéramos ir organizando un presupuesto que nos permita ya con mayor propiedad ir a esa reunión de lo que costaría una huerta en cada institución, ¿cierto? Entonces, ese presupuesto, hasta dónde ya Dixon nos asesorará, hasta dónde es viable de manera leonística y hasta dónde podemos nosotros entonces hacer gestión con privados para el apalancamiento de esos proyectos. Entonces, teniendo claro esos presupuestos, ¿cierto? Vamos a ir dándole forma, fecha, que podamos ir haciendo realidad esto y que de manera tangible se vayan dando las cosas. Hay subvenciones, compañeros, que se pueden dar a través de la juventud, de los leos, que no requieren contrapartida. Y son pocas veces solicitados. Son recursos pequeños, pero son de una respuesta un poquito más cercana a la de unas subvenciones tradicionales.
Entonces, pensaría, Carlitos, no sé si te parece buena idea, ir estudiando las probabilidades de lo que a corto plazo podamos ir ejecutando y no tenga tanta tramitología. Pero sí es muy importante, doctora Nora, que tengamos presupuesto y en qué entidades o qué espacios haya la viabilidad de hacerse pronto, porque yo me imagino que habrá ciudades en donde donde todavía no está la infraestructura apropiada, ¿no es cierto? Entonces sería más lento el proceso. Pero un video que estuve viendo del compañero Gustavo, creo que es en las instalaciones de Apartadó, yo veo ya muy adelantado un espacio en donde podría iniciarse esa oportunidad y así irse replicando. Entonces, esa es la intervención el aporte que quería darles, compañeros. Listo, Compañera Marta, muchas gracias. Yo sé que usted para gestionar de la barraca. Yo les quiero aclarar, digamos, 4 cosas. La primera, ustedes recuerden que Fundación CRAD se dedica, digamos, a una población de discapacidad invidente. Visual. Para nosotros es fundamental. Ahí hay jóvenes también. Entonces ayer ¿viste a Cristian en el video, doctora Nora? Cristian sí. tiene síndrome, es joven y tiene discapacidad visual. Entonces nosotros podemos apalancar. Nosotros inicialmente pensamos en un proyecto piloto de 40 personas en el país, 40 beneficiarios, ¿cierto? Para empezar como a nivel piloto y tratar de ir tocando con los leones de cada región y de cada zona donde está CRAP para empezar a hacer esa alianza. Yo me imagino que la doctora Nora no tiene un presupuesto, porque la idea que yo le vendí era que acá el compañero Carlos ya había hecho un acompañamiento en tema, que ya conoce qué es lo que se va a usar, qué semillas hay, cuánto pez. Yo me imagino que ustedes ya tienen un avance más o sabe quién tiene el avance. Entonces yo creo que la tarea de eso más fácil le queda al compañero Carlos Hernández que le averigüe al técnico. Sí, yo iba a levantar la mano porque realmente, o sea, desconozco, sí, yo soy una profesional básicamente del área social, del área psicosocial, entonces desconozco. Si ustedes me dicen, no, es que si tenemos o cuánto vale una maceta, por ejemplo, de un tamaño tal por cual, porque entonces es la más propia para empezar a generar este tipo de siembras, o lo vamos a hacer con recipientes reciclados inicialmente. Entonces, yo me quedo cortica porque yo no conozco, me gusta muchísimo la naturaleza, pero realmente desconozco, o cuánto valen las semillas, o con qué semillas se pueden iniciar. Y lo otro es cuando de pronto la doctora Marta nos habla de espacios viables para desarrollar el programa, pues se me ocurre pensar que se está hablando, pues lo asocio, no sé, y quería preguntar, digamos, el espacio donde se va a implementar la capacitación, ¿sí? Porque realmente, pues ellos, como pasa en cualquier municipio, pues residen en distintos lugares, pero que realmente haya un punto de encuentro, pues donde se pueda manejar esto de manera, digamos, efectiva como la capacitación, ¿sí? Y donde se pueda manipular tierra, pues, y este tipo de cosas, porque me supongo que aprenden a partir más del proceso de práctica, ¿cierto? ¿Sí? Yo me imagino, la teoría va muy enlazada en la práctica. Doctora Nora, yo me imagino que la función acá básica de CRAP es tener el beneficiario, que tenga las características que vamos a impactar. Y segundo, con los profesores, hacer el acompañamiento, porque ellos los perfilan muy bien. A mí me consta pues que hacen un trabajo tremendo para que se empiecen a acomodar en los tiempos, en los movimientos, digamos en lo práctico que tienen que hacer para el tema de la siembra y cosecha de los productos. Que eso también lo podemos conseguir con el SENA, pero yo sé que ahí hay una labor buena que puede hacer CRAD por ese lado.
Bueno, sí, porque yo les preguntaba entonces quiénes son los instructores, cómo se mueve eso a nivel del país, pues si son de las Secretarías de Agricultura y las oficinas de las OMATAs, si son a través de qué proyecto, pues sí, como de qué entidad, pues si bien está el tema agrícola, como ver ustedes, o que nos den pistas si es necesario empezar pues y apoyar un poco ese tema de la articulación. Y los beneficiarios, pues se nos ocurren, no sé si ya también se tengan unas edades estipuladas, es decir, bueno, los más pequeñitos los vamos a involucrar o los vamos a involucrar a partir de, pues, no sé, de los 14 años, de los 12 añitos, o con quién vamos a iniciar este pilotaje, señor Carlos. Bueno, no, la pregunta es, la duda que tengas aquí en Medellín, ¿usted ya tiene un lugar donde podamos trabajar las huertas o sería en las casas de cada uno de...? Pues la idea es que ellos implementen las huertas, digamos, en sus casas. En este momento el programa de Medellín funciona directamente en el Hospital San Vicente. Sería evaluar nosotros, digamos, al ingreso, como de pronto ustedes recuerdan, está construido por bloques y edificios. Se me ocurre, pues alguna vez que incluso pensamos en este proyecto, darle una mirada distinta a un espacito pequeño que es como un parque, que hay al interior como del bloque donde se desarrolla el programa pues de atención para personas ciegas y con baja visión. Eso pues lógicamente no es una decisión mía, habría que pedirle, digamos, una autorización al hospital si se puede dar un uso diferente, digamos, a un espacito que hay allí, que hoy tiene como un empedrado, ¿sí? Como para hacer de ello, digamos, una huerta productiva y a la vez... eso pues podría ser, pero se sale de mi resorte, habría que escalarlo, digamos, directamente al hospital, quien tiene pues, digamos, quien tendría allí como la posibilidad de darnos el sí, sobre todo pues para que las personas hagan allí como su proceso de aprendizaje y lo repliquen en sus casas, porque realmente viven en distintos sectores de la ciudad, pues. Sí, y lo mismo que en las unidades residenciales, si vienen en apartamentos, si esa unidad residencial tiene alguna parte donde podamos trabajarlo también, si es posible que ellos mismos están allá, que ellos sean los cultivadores, los promotores. Los promotores. Lo que pasa es que lo que decíamos hace un rato, nuestra población realmente no reside como en sectores residenciales como tipo de conjunto residencial cerrado. Generalmente ellos viven en casas con planchas o con balcones, pues como esas casas familiares que de todas formas van construyendo, entonces sería como utilizar este tipo de recursos. Hay algunos tendríamos que como volverlos a localizar, saber dónde están, en qué sector de la ciudad, porque quizá algunos también en los corregimientos, sí, que también tienen zonas más verdes, pero inicialmente es contar, digamos, con espacios más reducidos los que están en los municipios. Y si es en otros municipios también, pues indagando con nuestras compañeras, algunos están en los cascos urbanos, pues tienen, digamos, balcones o terracitas, algunos también están ubicados en el área rural y tienen, digamos, un patio o un terrenito más grande, sí, pero la idea es empezar en pequeña escala, pues lógicamente. Sí, yo creo que inicialmente me parece muy buena idea la suya del hospital, como tocar la puerta ya, ver hasta qué punto se pueda y ya hablaríamos con esta entidad, saber cómo nos colaboran para adecuar el lugar, para acondicionarlo. Si el hospital no pueden colaborar con eso o no buscamos con otras entidades que nos ayuden a acondicionarlo, inclusive nos sirve de ejemplo porque nosotros vamos a encontrar patios, lo que es balcones, no necesariamente vamos a conseguir un prado, una finca donde podamos estar arando y sembrando, sino muchas veces tenemos que hacerlo sobre macetas o sobre, se me va el nombre, se hacen, cuando es en piedra, por ejemplo, se hace la cama, ¿cierto? Se hace la cama, inclusive con orillo, con madera, se hace la camita,
y ahí no se necesita una cama muy grande y se hace la siembra. No es difícil, pues ya la cuestión es, inclusive se puede hacer todo con madera reciclable, conseguimos orillos por ahí de pinos y alguien que nos colabore con eso para hacer las camas. Y ya con el agrónomo, con esta entidad, ya sea la secretaría o con las terrazas, a ver cómo nos ayudan para que vamos trabajando. Pero sí como buscar un lugar donde ellos vayan y donde les pueda enseñar y después replicarlo en sus casas, ya ir a la casa de ellos y mirar cómo lo podíamos ir trabajando, ya sea en macetas o igual si se puede trabajar también con camitas sobre el piso duro. O los jardines o los antejardines que de pronto tengan en su casa. Bien. En estos días yo le decía a Berta cuando hablamos de este tema con el señor Gustavo, que por ejemplo uno a Carlos R. Restrepo hace poquito fui por allá a hacer una vuelta y uno se encuentra que la mayoría de los edificios tienen afuera ya no el jardín de flores sino las huertas y que eso como que se respeta, nadie lo toca, pues uno no ve que nadie pase a robarse el tomatico, la cebolla junca ni nada, sino que el jardín está allí y seguramente está el cuidado de los residentes de cada uno de los edificios, pues no sé ya después qué pasará con eso, cómo se distribuyen o qué pasa, pero como que es una experiencia bonita. Sí, inclusive muchas casas en tarros, lo he visto en tarros pegados a la pared y van sembrando ahí. Ahí siembran mucho lo que son aromáticas, por ejemplo, y entre ellos se regalan. Las aromáticas van naciendo y naciendo ahí como una maleza, entonces están sacando su cajito y se lo reparten entre las mismas familias vecinas y se los cuidan. Perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos, cuál es el paso siguiente? Digamos, pensar en una segunda reunión donde quizá ya pudiésemos conocer, digamos, de acuerdo a las directrices que ustedes manejan, que son quienes tienen, digamos, la experiencia en este tipo de cosas, cómo se podría montar y el valor, digamos, el costo, qué población se podría beneficiar o cómo continuamos. Sí, yo podría dar contacto con los de las terrazas, que son los que manejan esa campaña de San Javier y han iniciado en Manrique. A ver cómo nos pueden colaborar ellos que en esta campaña y ellos ya tienen todos los presupuestos y todo. Hacer otra vez contacto con la Secretaría de Agricultura, a ver hasta dónde nos pueden colaborar con los técnicos. El mismo SENA también nos puede ayudar con esto. Lo otro es, no sé, si empezamos y poco a poco, empezar así como lo tienen ustedes en apartado como pilotos, empezar en Medellín y poco a poco irlo replicando en las otras ciudades donde ustedes esté crack. Podemos yo tengo una idea. A mí me parece, por ejemplo, que primero tenemos unas tareas. A mí me interesa mucho que Fundación CRAP esté acompañada en el resto del país donde está CRAP por el Club de Leones, porque nosotros hemos tenido muy buenos resultados, hemos impactado muy fuerte acá en Urabá gracias al CRAP. Esto es como una primera tarea. Ya generamos una alianza y digamos que es lógico, tenemos que saber qué presupuesto se requiere para hacer una huerta, qué va a producir esa huerta, o sea, me imagino que debe haber diferentes tamaños de huerta, ¿cierto? Para ir identificando un primer piloto. Ese primer piloto lo podemos hacer donde quieran, en Medellín se puede hacer. Ustedes tres están en Medellín, la compañera Marta está en Medellín, la doctora Nora está en Medellín, el compañero Carlos Hernández está en Medellín. Entonces, digamos que se puede hacer un piloto en Medellín para empezar a mirar los casos, porque uno si se tira de entrada a todo el país, empieza a pecar con el tema del costo-beneficio, sobrecostos. Entonces hacemos un piloto en Medellín y uno en Urabá, que acá nosotros también tenemos que vincular a inclusión social. Son muy amigos de nosotros porque nosotros hemos traído unos programas y le hemos traído recursos y todo acá a nivel de Urabá. Está Fundación CRAD haciendo una labor fuerte. Vino Especial Olimpia Internacional, hizo un trabajo fuerte acá, y nosotros lo que estamos haciendo también con lo que estamos proyectando de diabetes y con lo que vamos a implementar, porque yo tengo la fe que esto lo vamos a implementar
con el tema de mitigación hay que incluir los municipios, y los municipios nos escuchan. Nosotros llegamos a los municipios de Leones y nos escuchan. Cuando hablamos de Urabá, entonces serían los dos municipios, apartado en Ecoclí o arrancar con solamente en apartado. Yo digo que los pilotos, para uno saber y perfeccionar la técnica, debe ser en un sitio, puede ser en Medellín, y pues, porque digamos, cada zona tiene sus cultivos, ¿cierto? Entonces hacemos 2 pilotos, estudiamos costos y ahí sí empezamos con el resto. Paralelamente, la compañera Marta está gestionando recursos a nivel de distrito. Podemos hacerlo, pues ya ustedes conocen más la figura de cómo conseguir recursos, que ahí yo entraría a una curva de aprendizaje, o el Club de Leones de Apartado entraría a una curva de aprendizaje pegado, digamos, a este convenio o a esta alianza, teniendo al Club de Leones Metropolitano y teniendo a la segunda vicegobernadora del Distrito 2, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a gestionar recursos paralelo a empezar a consultar la información que requiere. Bueno, sí, y cuando estamos hablando entonces de Urabá, sería apartado. Sería apartado y lo podemos hacer allá en la corporación social a las abiertas. Digamos que ellos gestionan, el municipio los acompaña bastante, entonces sería ideal comenzar a impactar por el lado de ellos. Allá tenemos juventud con síndrome de Down. Juventud, pues yo me imagino que en Club de Leones no hay diferencia ni discriminación frente a la juventud. Y tenemos los niños que tienen discapacidad visual, que es lo que ustedes quieren impactar. Entonces nos apalancamos frente a ese tema. Con Cristian, que hace parte del programa CRAP, está también en tema de educación en la corporación Alas Abiertas, y por ahí podemos empezar a ver un primer beneficiario a través de una corporación. Yo le pregunto un poquito, que decía... Gustavo, perdón, que me confundí. No, siga, Alas Abiertas tiene que ver también con Caricias del Sol. No, es que acá, ¿cuál fue la idea del Club de Leones? Cuando nosotros trajimos el programa de Especial Olimpia Internacional, nosotros dimos un serio golpe en la mesa de servir sin tener que tener protagonismo, ¿cierto? Entonces buscamos, yo me entrevisté con los gerentes, los directores y digamos los representantes legales de varias organizaciones. Por ejemplo, el Club Rotario de Urabá está, mejor dicho, uña y mugre con nosotros porque estamos trabajando a la par, gente buena. Está Caricias del Sol, que es con Marisol, también digamos está muy comprometido Corcedín, está Alas Abiertas, está un club de natación que llama Meteoro que también. Entonces estamos juntándonos las organizaciones para empezar a trabajar todo el tema social en conjunto, porque nosotros como Club de León hacemos una llamita pequeña, pero nos juntamos con Club Rotario, ya empezamos a hacer una llama más grande, y si nos juntamos con las demás organizaciones, todo a una misma dirección, a un mismo norte, entonces hacemos una fogata. Así es. Muy involucrado el municipio apartado, nos están acompañando bastante. Maviana, la secretaria de Inclusión Social, está muy atenta a todo lo que podamos mover. Entonces, digamos que si nosotros hacemos un piloto, por ejemplo, en la corporación social a las abiertas, por ahí podemos comenzar a hacer un tema de gran impacto. Manejar costos. Es muy diferente los costos de mover lo que necesita Medellín que acá en apartado. Entonces apartado podría ser una muestra de qué sería mover a esos municipios donde ustedes están yendo, que no son ciudades capitales. Todo eso nos sirve para calcular esos costos. Bueno, entonces... Sí, y nosotros tenemos muchas tareas, como dice Marta, de hacer contactos, digamos, con los proyectos. Yo estoy aquí pensando, ahí nosotros tenemos proyectos de la juventud, de ayuda humanitaria, mitigación del hambre. Cualquiera de eso nos podríamos meter. Ya yo consulto con los encargados a ver cómo podemos ir trabajando una subvención, mientras que a la par vamos adelantando con
con los programas, así como en apartado como en Medellín. Bueno, entonces yo creo con la responsabilidad de buscar la opción con el hospital, conversar un poco para escalar la solicitud de este espacio, el manejo de un espacio que tendría que medir, no sabría cómo calcular cuánto tiene, pero yo creo que nos permitiría pues como hacer el ejercicio para el aprendizaje. Y apenas lo tenga listo, no sé en qué momento volvemos a conversar. Sé que Gustavo va a estar muy ocupadito las semanas siguientes. Voy a salir. Ajá. Todavía no he podido salir para que sepa. todavía no puedo arrancar. Pero el martes Dios mediante arranco y me quedo hasta el 16 más o menos. Pero estamos pendientes, tenemos que trabajar para este tema. Listo, entonces mientras tanto no sé si como para ir dando respuesta poder mover algo, si tomo el teléfono del señor Carlos Hernández como para irle contando, ¿sí? Yo les mando el contacto al WhatsApp, tanto le voy a mandar el de la compañera Marta como el del compañero Carlos Hernández. Sí, y me manda el de la doctora también. Y yo les mando el de la doctora Nora para que estén en contacto. Ustedes incluso pueden estar vecinos. ¿Dónde vive usted, doctora Nora? Yo vivo en Envigado en este momento. No están tan vecinos. Bueno, perfecto. Así me parece muy bien y estamos en contacto. Si de pronto, no necesariamente en el hospital, si llevamos a otro lugar, yo te voy averiguando por allá a ver en qué parte nos pueden colaborar. Pero allá buscando, necesitamos un espacio no muy grande. Lo que pasa es que es como un buen, digamos, de alguna manera, o sea, yo no tengo problema en que sea en otro lugar. Lo importante es que sea un referente como para ellos claros, para que lleguen, que sea como central, digamos, un poco más central, ¿sí? Porque entonces si decimos, bueno, en un corregimiento nos ofrecen un espacio, uno dice, pues muy chévere, pero si movemos a la gente... ya se les aumenta mucho el valor del transporte aéreo. Yo hago una pregunta capciosa. La idea no es impactar, son las familias y los espacios que puedan tener una familia, puede ser una terraza pequeña, un balcón o un espacio muy pequeño. No debemos hacer el proyecto adaptado a esos espacios donde queremos impactar realmente, porque es que nosotros, si ponemos a la gente que vaya a cultivar en cierto sitio, solo con pasajes y tiempos y movimientos, se pierde el proyecto. Eso tiene toda la razón. Casa, con un tema bien asesorado. Acá en el apartado tenemos la ventaja de que acá tenemos ingenieros agrónomos y gente profesional en el agro hasta para tirar el techo. Pero digamos que en Medellín es más limitado, ¿cierto? Entre comillas. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Que Medellín, hacer un proyecto que, digamos, pueda generar un costo-beneficio, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted le enseña a una persona, porque me gustó mucho lo que dijo el compañero Carlos Hernández, ellos le sirven para hacer trueques, ¿sí? Entonces, si usted siembra una cebolla, que el kilo vale, por decir 3.000 pesos, es muy diferente sembrar una papa que vale 1.000 pesos. Entonces uno tiene que enseñarle a sembrar lo que más caro es para que tengan más poder adquisitivo, hacer los trueques. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para el costo-beneficio. Porque ellos seguramente parte lo comen en la caja, pero la idea es que ellos cultiven, lo lleven y lo vendan, por ejemplo, en una plaza de mercado. Nosotros podemos hacer los contactos comerciales y toda la cuestión para que lo reciban. Y ya con eso, le traigo 5 kilos de cebolla. Mira a ver qué me da por esto de lo contrario. Entonces tenemos que ver que ellos siembren cosas que valgan para que haya un buen trueque. Mire, acabo de pegar en el chat de aquí de la reunión, digamos, unos dibujos. Yo sé que no son exactos, son unos cultivos. En algún momento, días atrás, años atrás, hicimos una experiencia como muy bonita. Eso fue en un municipio denominado San Lorenzo, eso queda en Nariño, más o menos a 4 horas de Pasto. Para uno llegar allá, realmente subir por una montaña que es un cascajo, la vegetación es muy pobre. Claro que cuando uno llega al municipio empieza pues como a reverdecer un poco.
ellos no, la población con discapacidad no tenía muchos, o sea, tenía experiencia en siembra porque anteriormente, antes de perder su visión, algunos eran campesinos, allí eran todos adultos, pero ya vivían en casas pues que tenían unas terracitas o unos espacios, digamos, más restringidos. Un día pensando incluso con la oficina de Lomata, o sea, nos sentamos a conversar los líderes de la alcaldía, a decir, bueno, aquí está la población, los sentamos, estas son las expectativas, esto es lo que ellos quieren hacer, no tienen los recursos para iniciar, pero ver cómo podemos empezar. Y valiéndose de esa experiencia, me llamó mucho la atención porque incluso fue el profesional, pues líder de todo el tema agropecuario en la región quien hizo esta propuesta, porque decíamos, ¿cómo podemos generar en unos espacios muy reducidos unos cultivos que sean importantes? Por ejemplo, entonces viene esta experiencia del cultivo de lechuga, no sé, en unos tubos de PVC que se cierran, se sellan, se les pone en la tierra, se les abren los huequitos y empieza, pues, y así hay varios productos que se puedan hacer. Lógicamente, entonces, se pensó en eso. Y después decíamos, en este municipio tan lejano, pues necesitamos que ellos vendan sus productos, porque se trata de eso, no se trata de, uno se come una lechuga, pero no las 25 lechugas que siembra. Entonces, la idea, yo estuve en esa reunión presencial y fue como muy llamativo, es que la reunión empezaba a las 8, yo de por sí soy muy madrugadora, entonces me levanté pues igual como madrugo y me fui a darle la vuelta al pueblo, que eran 3 cuadras, en un neglinero porque hacía un frío terrible, pero como que alcancé a detectar, no sé, bueno, vi que había un hogar infantil, vi que había un hogar de adulto mayor, una institución educativa muy grande que sí atiende, pues que después me di cuenta que atendía a toda la población, incluso las veredas, y una mini cárcel. Entonces, bueno, después dijimos, bueno, sacar estos productos de aquí, el costo es altísimo, porque además allá no hay transporte público, sale una volqueta a las 2 de la mañana, una volqueta no, una minibuseta a las 2 de la mañana con la gente que va a Pasto a las citas médicas, bueno, y a las 6 de la tarde sube la misma buseta que llega a las 10:30 de la noche con el mercado, con los productos para las tiendas, con la gasolina, bueno, con los pollos, con todo ahí subido. Entonces, pues sacar esos productos era muy costoso, pero se hizo un acuerdo que la misma alcaldía iba a promover pues la venta de estos productos en el hogar infantil para que se hiciera, digamos, los alimentos de los niños, en la casa del adulto mayor, en la cárcel, y en la medida pues que aumentaran su producción, surtieran, digamos, de estos productos de legumbres, las como mini instituciones que habían en el municipio. Sé que van ahí, sé que siguen siendo productivos, que es un proyecto pues que se ha sostenido en el tiempo y que ha generado pues y que ellos con sus ingresos y con el apoyo de las familias los han podido ir creciendo, pero mediante el uso, no sé cómo se llama eso, pero me llama la atención porque además me parece muy bonito la siembra en esos tubos de PVC tanto verticales, eso incluso le empiezan a dar vueltas, entonces lo reutilizan de muchas maneras. Sí, sí, eso, creo que la forma, yo he visto unos que es en PVC, en canoitas, simplemente ahí hacen los cuelgan. También con unos lacitos, pues, entonces, Sí, o en eso, las mismas botellas de las gaseosas, pues puede ser de distintas maneras, pero sí. para que ellos logren, pues, utilizar el máximo de la mejor manera como el espacio. Bueno, entonces yo me encargo de eso, de pronto ya ustedes, entonces, señor Carlos, investigar un poco el tema de los costos, porque yo sí me perdería con relación a los insumos, a las semillas, pues sí, y la articulación por lo menos, digamos, para llevarlos a cabo en estos 2 municipios, ¿sí? No sé, Berta, te quería preguntar, ¿sientes, digamos, porque este tema no se los hemos propuesto, digamos, a los usuarios de apartado, que allí dentro de la población que estamos atendiendo puede haber personas interesadas en hacerlo allí en apartado?
Sí, existe la posibilidad de tener varias personas interesadas en este espacio. Sería sacar el listado aparte, invitarlos como a una reunión o hacerles la propuesta, o cómo sería en específico. Pero apenas concretemos, ¿cierto? Apenas concretemos como un poquito, no sé, o ya en Urabá se puede empezar, en apartado se puede empezar a hacer como un poco la socialización, o esperamos tener primero el presupuesto, porque entonces nos van a preguntar y qué necesitamos y qué nos van a dar, de dónde vamos a sacar las herramientas, qué vamos a hacer con las semillas. A mí me parece muy interesante acá en el apartado arrancar con Cristian. Porque Cristian, el papá es administrador de una finca bananera. Entonces él conoce esas labores culturales y toda la situación. Y como Cristian está tanto en Alas Libres como en el programa de CRAP, entonces ahí haríamos sinergia completamente. Pues si necesitáramos ya mostrar un beneficiario del proceso, ¿cierto? Pero vincular otros que estén interesados y que vayan a la... Yo pienso que al menos 5 personas acá en Urabá, pero inicialmente como para arrancar con el piloto, porque ya vemos 5 podemos estar cometiendo el error de hacer una mala inversión en 5 procesos, ¿cierto? Si hacemos un proceso y lo pulimos, sí, profe, está. Podrían ser más, 5 no es muy pocas personas. Podrían ser más personas, por lo menos 10, o muy poco. Lo que pasa es que el objetivo de este programa es mostrar de que pueden hacer unas vueltas para hacer duplicación como un modelo. Y como la idea es no solo hacerlo en Urabá, sino hacerlo en diferentes partes del país, entonces como se va a tratar de conseguir unos recursos por el lado del Club de Leones, tenemos que repartir eso en muchas partes, ¿cierto? Entonces, ojalá y podamos hacer acá 100, ¿cierto? O beneficiar todos los personajes que están en CRAP de acá, de Apartado y Necoclí. Pero es que tenemos que empezar a repartir en todo el país, ¿cierto? Pero como va a ser el pilotaje, pues dale, y que ustedes están allí como liderando y como también la visibilidad de ustedes, porque lógicamente pues eso se va a contar quiénes son las personas que apoyan, de pronto darle la posibilidad al menos a 10, a ver por lo menos si 8 se vinculan. A mí que me viene a la cabeza, porque es que eso es de gestión también de cada uno de los presidentes de los clubes de leones de cada región. A mí me muestran el proyecto con costos y lo veo viable, y así sea que beneficiemos 2 personas, créame que lo replicamos por ahí en 100 acá, porque de una vez empezamos a coger recursos del mismo estado, empezamos a gestionar diferentes. Lo importante es conocer el proyecto que hay buenos resultados acá en Urabá, y ya empieza uno a duplicar el tema. Yo digo, pues nosotros felices a donde todos los beneficiarios del CRAP de Apartado y Necoclí puedan beneficiarse de ese programa, pero sí tenemos el presupuesto para eso. O es mejor empezar un proyecto orgánico y que arranquemos con el proceso y ya empecemos a vincular diferentes benefactores acá para que empiecen a apoyar y duplicar esto por 100 o por 1000 o por lo que nos alcance, ¿cierto? Es como trazar unos objetivos. Entonces se me ocurre que, pues, no sé, creo que esto voy a hablar como para verificar como la información, sí la comprendió. O sea, se me ocurre que en ese orden de ideas hay que tener el presupuesto primero antes de socializar cualquier propuesta, ¿sí? Porque entonces de pronto nos podemos ir de manos, hablando de que pueden ser 8 y que a lo mejor sean 2, como se decía ahora, sí, en Urabá, incluso también cuántos en Medellín, quizá el hospital también me va a preguntar, bueno, ¿para cuántas personas sería el beneficio? ¿Para cuántas personas vamos a vincular? Entonces también tendríamos que tener un poco claro, pues yo puedo ir adelantando, digamos, lo del espacio físico, pero esa pregunta va a aparecer, bueno, con ese espacio físico, con el presupuesto, ¿para cuánta población se podría apostar? ¿Cuánto les valió el montaje en Medellín cuando desarrollaron eso? ¿No tienen eso? No.
No, no tengo, no, porque es que eso se empezó con los de las terrazas y ellos encargaron de todo. No tengo bien el dato, pero de todas maneras sí es muy importante. A ver, una cosa es empezar, pero para una subvención, digamos con la fundación, si mientras más grande la población, más fácil nos dan la subvención. Ah, bueno, Mayor impacto de la comunidad. Esa es una variable importante, porque va a ser más población y más clubes de leones involucrados en el proceso, entonces va a facilitarle más el tema de los recursos. Pero no necesariamente es nacional, es decir, nosotros podemos solicitar una subvención para Medellín, ustedes pueden solicitar una subvención para Apartado, Para Urabá. para Urabá, con la ayuda del club de Curulao. Por decir alguna cosa, que siempre necesitamos mínimo dos clubes que estén haciendo el proyecto, que lleven por lo menos la responsabilidad del programa, mínimo dos clubes. Y lo hacemos por ciudad o por región, ¿cierto? Digamos para Urabá. Pero si necesitamos que mientras más sea más grande la comunidad, pues más fácil nos dan la subvención, porque ellos no van a dar subvención para 4 o 5 personas. Nos van a dar para una comunidad que está beneficiada con este programa de las huertas, para mitigación del hambre o para ayuda humanitaria, por decir, si es el caso pero si necesitamos una población más o menos, porque no es solamente la persona, es la familia. Sí, sí. Por ejemplo, en Ecoclí tenemos, recuerdo mucho, 2 mamás, pues todos quizá lo necesitan y lo requieren, pero tenemos mamás de 2 niños muy pequeños que están iniciando su proceso escolar. Son unas mamás que para poder apoyar a estos niños, llevarlos a la escuela, pues todos los días estar pendientes, llevarlos al proceso de rehabilitación, pues realmente no trabajan, además que viven, digamos, en un sector un poco retirado de la cabecera municipal. Entonces, y uno siente, o sea, conversando con ellas, unas mujeres muy jóvenes, muy pilosas, pero que uno siente que, digamos, la falta de recursos los ha golpeado bastante, ¿sí? Como que si uno dijera en Ecoclí fuesen, yo creo que todos lo requieren, pero esas mamás serían vitales que estuvieran allí, que ellas tengan una forma también de empezar a pensarse, digamos, en el tema alimentario de sus hijitos, ¿sí? Porque no viven del ingreso único, pues que genera el papá de estos hijos y que seguramente, pues no les pregunté, pero que a lo mejor no es un ingreso estable, que tengan un trabajo diario en algún lugar, sino que es más como al rebusque. Sí, inclusive pues el trabajo, la huerta, pues una fuente de trabajo. Lo que pasa es que, como decíamos, muchas veces como no tienen, como decimos en Antioquia, el plan, ¿sí? Entonces uno dice, ¿con qué arranco si no tengo? Entonces, sí, eso es cierto. Lo importante es cómo les colabora, cómo les enseña y cómo se le da el inicio. Y sigue la asesoría para que ellos sigan con el cultivo y no lo dejen acabar. Sí, la cuestión es empezar. Pues ya tenemos las tareas, yo creo que ya queda la tarea del hospital, del lugar. Yo me comprometo, pero entonces sí no socializar hasta que no tengamos el presupuesto listo. Sí. No, vaya averiguando ya si le facilitan el lugar. Lo otro es, yo ya consultarlo del presupuesto, ya mañana me pongo en esa, a ver cómo me dan un presupuesto, depende durante las áreas, porque me leen por áreas. Un área de tanto más o menos, se siembra con esto, y vale, puede costar tanto. Porque no es que necesitamos materiales muy grandes ahora, los costos son los abonos y las semillas. Prácticamente, ¿cierto? Entonces, eso lo podemos empezar. Lo que esta misma semana me pongo en la tarea y tan pronto tenga algo, yo mismo les pego el gritico y empezamos a trabajar. Yo lo paso a su chat o ya a Gustavo para que tengamos ya una base porque vamos trabajando. Vamos avanzando, perfecto. Y si hay dudas podemos armar un grupo de WhatsApp para que empecemos a hacer el avance, o sea, para ir haciendo trazabilidad del avance. Sí, está bien. Perfecto, entonces yo los agrego al celular y me comprometo a elaborar, pues a construir el grupito. Listo.
Listo, Sí. doctor. Bueno, Muchísimas gracias. Continuamos entonces en contacto. Bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación y estamos a presto para todo lo que podamos hacer. Muchas Bueno, gracias. y en otra conversación que podamos tener entonces, don Carlos, volver a retomar el tema, que eso sí nos quedó pendiente, por aquí lo anoté, la ruta para la atención de los niños con baja visión. Sí, ¿De muchas acuerdo? gracias. Sí, correcto. Bueno, señor. Gracias. Muchísimas Hasta luego. gracias. Feliz tarde, que estén bien. Que descansen. Mil gracias. Buena tarde. Gracias, hasta luego.